Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de lo que ocurrió hoy con la escuadra de la Gran Manzana en su visita al Jazz de Utah. El arranque de una gira de 4 partidos por el oeste inició hoy, miércoles, continuará el próximo viernes en Phoenix, el sábado en Los Ángeles en contra de los Clippers y cerrarán el día lunes en contra de los Golden State Warriors. Se sabía que iba a ser una gira complicada y que los Knicks tendrían que aprovechar cada una de sus oportunidades, pero que también iban a tener que tratar de lidiar con la baja de un jugador muy importante, específicamente en la pintura de ambos lados del balón, como es Mitchell Robinson. Ya lo he mencionado previamente, estará fuera mínimo por un par de meses. Haciendo los cálculos, estamos hablando de casi 30 partidos, si no es que hasta más. Todo dependerá de esa revisión médica que le hagan después de esas 8 a 10 semanas que estipularon los médicos del equipo. Pero no es momento ya de pensar en esa situación. En efecto, falta uno de los jugadores más importantes. Y el problema aquí es cómo suplir, no a él, porque me parece que es imposible suplir a Mitchell Robinson, sino tratar de igualar con otros jugadores lo que él puede hacer dentro de la duela. Y eso es uno de los factores que a los Knicks le han afectado en los partidos más recientes, y en el de hoy también fue uno de los factores. Los rebotes ofensivos que permitieron los Knicks, cosa que regularmente no sucede tanto cuando está Mitchell Robinson en la pintura. Por supuesto, los puntos en segundas oportunidades, los mismos rebotes ofensivos que sí consigue Mitchell Robinson, y muchas veces todos aquellos que no consigue pero que los pelea, y que eso permite que el equipo baje a defender y que no los agarren en rompimiento rápido. Entonces, la baja de Mitchell Robinson, sin lugar a dudas, es muy importante, pero no pueden los Knicks estarse excusando de esa situación. Tienen que hacer algo más, tienen que buscar la forma. Y una de esas formas es la que hoy se confirmó, que regresa una vez más al equipo de la Gran Manzana Taj Gibson, un jugador ya veterano, pero que aporta bastante mientras está en la duela, y uno de los aspectos más importantes que él aportaba en su último paso por la escuadra neoyorquina era sin lugar a dudas su liderazgo. Pero ese rol también que va a tener ahí en las tablas cuando entre a la duela va a ser muy importante, porque a los Knicks les hacen falta jugadores que puedan estar peleando ahí en la pintura, que se hagan sentir y que de esa manera quizá puedan minimizar un poco la pérdida de Mitchell Robinson. Se vieron muchas cosas que no son agradables una vez más en este partido. Lo terminan perdiendo los Knicks apenas por marcador de 117 a 113. Pero fue un partido en el cual una vez más se notaron muchos de los problemas importantes, como es la defensiva, una defensiva que no presiona, una defensiva que muchas veces se pierde, jugadores que no llegan a las ayudas cuando sus compañeros tienen que salir a intentar bloquear un tiro, principalmente de media distancia. No se hace el ajuste para recorrer y cubrir al jugador que se queda en la pintura. Entonces son de los aspectos importantes. Y hoy otro aspecto muy importante fue el tema de los triples. Los Knicks fallaron una cantidad enorme, y eso por un lado es no solo obviamente lo que no suma, sino también en lo anímico, lo que te pesa el fallar tantos tiros de manera consecutiva, y también el hecho de que al final del partido fallaron triples que les pudieron haber dado el empate y quizá posteriormente la victoria. Pero vamos a revisar todo lo que sucedió en este partido, las acciones desde el primer periodo como siempre. Estaba en duda Immanuel Quickley, un jugador muy importante. No pudo estar presente en el partido pasado. En esta ocasión, al final, se tomó la decisión de que sí iba a poder jugar. Entonces, digamos que fuera de Mitchell Robinson, los Knicks tenían equipo completo. Por supuesto, también al haberse firmado a Taj Gibson apenas hoy, no está con el equipo. No sabemos todavía si es que va a viajar para poder estar en lo que resta de esta gira, pero por supuesto ya se los estaremos informando acá. Los Knicks arrancaron, o el partido estuvo más o menos parejo. Sin embargo, se empezaron a notar estos detalles específicamente en la parte de los triples, porque en el arranque
los Knicks consiguieron 5 de 6 en tiros menores, ya sea de media distancia o en la pintura. Es decir, ese porcentaje estaba bien. Sin embargo, tenían 0 de 7 en triples. Así fue como comenzaron detrás del arco y poco a poco las cosas en realidad fueron empeorando. Entonces, a pesar de eso, el partido se mantuvo parejo los primeros minutos. De hecho, los Knicks lograron tomar una ventaja de 10 puntos que fue la máxima para ellos en todo el partido. Y al final del periodo estaban arriba por 9 puntos. Ahí parecía que a pesar de los errores podían controlar el partido y podían llevarlo a buen puerto. Hasta ahí, Randle con 14 puntos, Bronson con 7 y Manuel Quickley, que insisto, se le activó minutos antes de que empezara el partido. Solamente en 4 minutos con 43 segundos que estuvo sobre la duela en ese primer periodo consiguió 8 puntos, 2 triples clave que ayudaron a que los Knicks pudieran ampliar esa ventaja, pero la situación en el caso de los triples continuó de una manera de verdad terrible. 2 de 11 únicamente para un 18% de efectividad. Y como les decía, ese número solo iba a ir empeorando a lo largo del partido. El segundo cuarto, ahí fue donde empezó el equipo del Jazz a tomar el control del encuentro. Todo comenzó con Lauri Markkanen, que consiguió 8 puntos en los primeros minutos. Y después de eso, los Knicks también entraron en esta racha que están teniendo constantemente en los partidos y que ya la he mencionado, que les está afectando mucho. Y me refiero a la racha de minutos largos sin poder conseguir canasta. En este partido, en ese segundo cuarto en específico, fueron 5 minutos de manera consecutiva en los que no pudieron conseguir una sola canasta. Fueron 8 tiros fallados y una pérdida de balón. Eso abrió la puerta para que viniera una racha del equipo de Utah que fue de 13-0 y se fueron al frente por 6 puntos. De hecho, llegaron a estar arriba hasta por 9 puntos cuando faltaban aproximadamente 3 minutos y medio por jugar en la mitad. Los Knicks lograron una vez más acercarse, tuvieron una racha de 9-0 que les permitió empatar el partido. Sin embargo, con una canasta al final, el equipo de Utah se fue al frente al medio tiempo por 2 puntos. Y revisemos entonces los números hasta ahí, porque de nueva cuenta el porcentaje de tiros, ya sea de media distancia o en la pintura, fue bastante bueno, 17 de 30. Sin embargo, solo 3 triples en 17 intentos al medio tiempo, mientras que el equipo del Jazz tenía ya 10 triples. Y de los aspectos que yo les mencionaba, la ausencia de Mitchell Robinson, fueron 9 rebotes ofensivos que le permitieron los Knicks al Jazz, y eso se convirtió en 12 puntos en contra. Y otro aspecto también importante, veíamos que en el primer cuarto fue Julius Randle el mejor anotador de los Knicks con 14 puntos, y en el segundo periodo no pudo conseguir ni siquiera uno solo. Entonces fueron de los factores que hicieron que todo cambiara en el segundo cuarto, se inclinara la balanza directo hacia el equipo del Jazz de Utah, y nos esperaba un tercer cuarto en el cual ya sabemos que muchas veces es complicado tratar de adivinar qué va a suceder con el equipo de los Knicks, porque es uno de los cuartos que más se les complica y muchas veces terminan entregando los partidos en ese tercer periodo. Este empezó muy parejo en realidad, 17-17 en los primeros minutos. De hecho, más o menos a mitad del periodo ese era el marcador solamente del cuarto, e incluso estaban igualados en en el porcentaje de efectividad, porque ambos habían conseguido 7 canastas en 11 intentos. Entonces hasta ahí la cosa iba más o menos pareja, pero después el Jazz logró tomar una ventaja de 7 puntos con 3 minutos por jugar. Afortunadamente vino una racha muy buena de Julius Randle, que volvió a despertar, consiguió 10 puntos de manera consecutiva. Fueron 16 en total en ese periodo, y después con un triple de Immanuel Quickley, que los mantuvieron de hecho muchísimo tiempo en la banca después de que había tenido un buen arranque. No logré entender otra vez la estrategia de Tom Thibodeau al respecto de los minutos que le da a Immanuel Quickley. No sé si era porque trataba de limitarle los minutos precisamente porque venía regresando de una lesión para no forzarlo, probablemente haya sido eso. Pero lo dejó mucho tiempo en la banca, regresó y metió ese triple importante que le devolvió en ese momento la ventaja a los Knicks, pero de nueva cuenta
vino la respuesta prácticamente inmediata con un triple por parte del equipo de Utah y se fueron al frente. Parecía que los Knicks iban a irse abajo después de 3 periodos por solamente 2 puntos. Sin embargo, en una última jugada se eleva Lauri Markkanen y Isaiah Hartenstein honestamente le comete una falta muy tonta porque apenas si lo alcanza a tocar en la espalda. En realidad no hubiera afectado absolutamente nada el disparo, que terminó fallándolo por cierto. Lo mandó a la línea, fueron 3 tiros libres y los 3 los consiguió y los Knicks se fueron entonces abajo después de 3 periodos por 5 puntos. Una situación complicada porque ya las cosas no estaban bien para el equipo de los Knicks, que habían intentado regresar y desafortunadamente esta situación los terminó afectando ahí en los últimos segundos. Y después venía una estadística muy reveladora con respecto precisamente a esta situación, y es que los Knicks tenían marca de 2 ganados, 9 perdidos cuando iban abajo después de 3 periodos, mientras que el equipo del Jazz, a pesar de no tener hasta el momento una de sus mejores temporadas, un buen arranque que les está costando mucho, porque de hecho Lauri Markkanen hoy estuvo disponible, aunque parecía como cuestionable, pero se había perdido los 8 partidos anteriores para el Jazz. Entonces esta situación también había provocado que su récord no fuera lo suficientemente bueno, y en 5 partidos que ellos habían logrado estar al frente después de 3 periodos, los 5 los habían ganado. Entonces esa estadística sigue a favor del Jazz. Ahora son 6 ganados cuando están al frente después de 3 periodos, mientras que los Knicks empeoran su récord a solamente 2 ganados y 10 perdidos. Otro aspecto que también fue importante, y es importante mencionarlo, es que solamente en ese periodo, en el tercero, los Knicks intentaron 11 triples y solo pudieron conseguir 3. Seguimos aumentándole a esta estadística, que ya la repasaré al final con los números fríos, pero por ahí estuvo parte de todo el problema de este equipo de los Knicks y por qué terminaron perdiendo. El arranque del último periodo, de nueva cuenta desconcentración, no hubo manera de que pudieran detener al equipo del Jazz, que arrancaron con una racha de 10 puntos a 0, extendieron su máxima ventaja, que de hecho fue importante en ese momento, a 15 puntos. Después los Knicks lograron recortarla hasta 8, pero la defensiva, lo que yo les decía, no hubo defensa, no había quien cubriera la pintura. Los tiros de 3 también les empezaron a caer a los jugadores del Jazz, una situación bastante complicada, y extendieron entonces la ventaja hasta 17 puntos. Para que se den una idea de lo que estaba sucediendo, uno de los jugadores que quizá no están dentro de los más destacados del equipo, porque también hay que mencionar que es un equipo muy joven, Horton Tucker, en ese cuarto periodo, más o menos como a la mitad del mismo, ya tenía 11 puntos, mientras que todo el equipo de los Knicks apenas había conseguido 9 en ese mismo momento. Simplemente para que se den una idea cómo un jugador superó la productividad de todo un equipo en esos primeros minutos, y fue clave precisamente para inclinar la balanza, como les decía, a favor del equipo de casa. De nueva cuenta los Knicks pelearon, lo intentaron, se acercaron a 5 primero con 2 minutos por jugar, después estuvieron a 3 con 33 segundos por jugar. Ese fue uno de los momentos clave, porque estaban a 3 y tenían el balón. Entonces la posibilidad de ganar el encuentro, bueno, quizá por lo menos primero de empatarlo y después ver cómo lo cerrabas y tal vez extenderlo a un tiempo extra. Pero ¿qué sucedió? Vino una colada por parte de Julius Randle, logra sacar muy bien el balón hacia el costado izquierdo para Josh Hart, que estaba libre, intenta el triple, lo falla. El rebote le cae a Emmanuel Quickley, lo recupera, se lo entrega en la punta de frente al aro a Jalen Brunson, que viene con el triple, también estaba libre y de igual manera lo terminó fallando. Un verdadero desastre, se cometió la falta en ese momento. A Kelly Olynyk intenta los 2 libres, los consigue, se separa el Jazz por 5, los Knicks ya en desesperación con 14 segundos por jugar, viene un tiro rápido por parte de Donte DiVincenzo, que fue un triple también de frente, no le pegó ni siquiera al aro, simplemente el balón salió por línea de base, y ahí se acabó el partido para la escuadra de la Gran Manzana, que insisto, sabíamos que iba a ser complicado.
pero tendrán que encontrar la forma de mejorar esa parte de lo que no pueden tener partido a partido, que sí les ofrecía, por supuesto, Mitchell Robinson. Pero lo que no forzosamente es por falta de Mitchell Robinson es la intensidad defensiva. Por momentos parecía que los Knicks no estaban poniendo toda su energía al momento de defender, y yo se los he comentado muchas veces. Está muy bien que ciertos jugadores lleguen a conseguir grandes cantidades de puntos, porque al final este juego se gana con puntos. Pero si no defiendes con la misma intensidad que intentas conseguir los puntos, la verdad es que eso termina afectando muchísimo a tu equipo. Y como se los mencionaba, marcas muy débiles, dejaban libres a los jugadores del Jazz, muchas veces en las penetraciones no venía la ayuda para poder por lo menos complicar un poco más el disparo. Hubo varias jugadas en momentos clave cuando los Knicks se estaban acercando que le cometían foul y cuenta a los jugadores del Jazz. Entonces me parece que le faltó mucha intensidad a la defensiva, y eso fue uno de los factores por los cuales el marcador se inclinó definitivamente hacia el equipo del Jazz de Utah. Y como les decía, creo que la estadística clave en este partido es simplemente el tema de los triples. Porque mientras el equipo del Jazz, que tampoco lo hizo tan bien, tuvo un 38% de efectividad con 16 de 42 puntos de intentos, los Knicks 23% de efectividad, pero solo 9 triples de 39 intentos. O sea, fueron 39 veces las que intentaron conseguir triple y que no pudieron hacerlo. Lo decía Yayo, es un tema, no solo el tema de que fallas y no consigues los puntos. Ya les comenté que cómo fallaron esos 2 triples consecutivos para empatar el partido en los últimos segundos. Pero el tema anímico también es importante, porque intentas y te das cuenta de que no está cayendo. Pero el problema también pasa por ahí, porque lo estás intentando, no está cayendo, haz algo diferente. Y eso viene desde la banca, tiene que ser la primera señal de alerta de decir, ok, los triples justo en este momento no nos están cayendo, no sé si nos van a caer más adelante, hay que calmar la situación, intentar otras cosas, intentar colar, tiros de media distancia, cualquier otra cosa que pueda mantenernos dentro del juego y que no haga que la diferencia se haga mucho más amplia. Ese es un aspecto importante que tiene que venir desde la banca, pero también, por supuesto, el IQ de los jugadores de entender, bueno, los triples justamente ni a mí en lo personal ni como equipo están funcionando, tenemos que trabajar y hacer algo diferente. Eso hoy no existió tampoco para el equipo de la Gran Manzana y terminó siendo un factor bien importante que, por supuesto, insisto, acabó con cualquier aspiración de este equipo. No hubo mucho juego en conjunto, fueron 21 asistencias en 41 canastas que consiguieron. Están por ahí del 50%, que quizá no es malo, pero en realidad los Knicks han demostrado que cuando ellos logran tener un porcentaje más elevado de asistencias, entre el 70-80% en comparación con el total de canastas que consiguen, es mucho más fácil ganar. Pero aquí lo que estamos hablando es que muchas veces esos tiros ni siquiera hay una buena rotación de balón, y si no están cayendo, por supuesto, ahí se pierde también en el balance entre estas dos estadísticas. Entonces, una noche complicada para los Knicks, que no pudieron conseguir esa victoria que para ellos era muy importante contra este equipo joven, contra un Lauri Markkanen que venía después de una lesión que, como ya les mencionaba, lo dejó fuera durante 8 partidos. Entonces, de hecho, incluso en el tema de los pronósticos, los Knicks aparecían como los favoritos para ganar este partido, a pesar de las circunstancias, de que estaban, por supuesto, como visitantes, pero no pudieron hacer válido ese pronóstico de ganarlo, básicamente. Una situación que, insisto, tendrán que trabajar. Es complicado el hecho de estar en la costa oeste, los horarios para descansar, los horarios de juego son diferentes. Seguramente para el partido del viernes ya van a estar un poco más acoplados a ese horario cuando enfrenten a los Phoenix Suns, pero los problemas que están dentro de la duela se tienen que arreglar de otra manera, y desafortunadamente hasta ahora han sido problemas constantes que no han podido solucionar.
se puede entender esta situación de que sabemos que el básquetbol es un deporte de muchas rachas, que a veces la tienes tú y a veces la tiene tu rival. Sin embargo, lo importante es que no caigas, como le pasa prácticamente en todos los partidos a los Knicks, en lapsos muy grandes de no poder conseguir puntos, porque cuando eso sucede es cuando ya se les acaban las posibilidades, luego tienen que remar contra corriente, a veces consiguen las victorias y a veces, como hoy, terminan perdiendo. Cerrado el marcador, sí, pero un partido que en el papel tendrían que haber ganado, si bien no por paliza, por lo menos con cierta comodidad. No pudieron concretarlo por todos los errores, insisto, que ya mencioné. Repito, la defensiva necesita jugar con mucha más intensidad e inteligencia. No puede ser que jugadas como esa que les mencionaba de Isaiah Hartenstein al final del tercer periodo, que comete una falta absurda que no iba a afectar en lo absoluto el disparo, porque aparte era por atrás, ni siquiera lo vio venir Lauri Markkanen, y todas los foul y cuenta que hubo a lo largo del partido. Eso no puede suceder. Ese error de concentración, insisto, la defensiva tiene que jugar mejor. Ha demostrado que pueden hacerlo en varios partidos esta temporada, pero si no logran hacerlo de manera consistente, las cosas no van a ir bien. Las rachas que les mencionaba hace un minuto también es importante. Y el tema de entender lo de los triples, porque si bien en esta NBA las cosas funcionan hoy así, es una NBA nueva donde los triples son básicamente el pan de cada día y muchos equipos viven o mueren precisamente por el triple, pero hay que ser inteligentes, como les mencionaba. Si hoy no están cayendo, no importa, caerán el siguiente partido. Hoy hagamos algo diferente, insisto, y esa estrategia tiene que venir desde la banca, primero por parte de Tom Thibodeau, y también dentro de la duela por cada uno de los jugadores, tratar de ser líderes y hacerle entender a los compañeros que si hoy no caen las bolas de tres, se puede ganar de muchas maneras diferentes. Desafortunadamente, entonces, es una derrota más para el equipo de la Gran Manzana, que se ponen entonces ahora pues un poco contra la pared, porque no han estado jugando bien las últimas 2 semanas. La realidad es que sí le ganaron el lunes pasado al equipo de los Raptors, también lo hicieron de una manera un poco apretada, pero esta gira que continúa por el oeste puede ser muy complicada. De entrada, el partido del viernes es muy complicado, porque hay que recordar que van a enfrentar a el equipo de los Suns, que tienen a Kevin Durant y a Devin Booker. Y no olvidemos que ese equipo de los Suns ya le ganó a los Knicks en el Madison Square Garden con una jugada extraordinaria, un triple de último segundo por parte de Devin Booker precisamente, y les terminaron robando ese partido. En Phoenix seguramente va a ser todavía mucho más complicado. Ya veremos qué es lo que pueden hacer, qué ajustes pueden hacer Tom Thibodeau y después también qué pueden hacer dentro de la duela los jugadores, pero hay muchas cosas que se necesitan trabajar y esperemos que puedan ajustar alguna de ellas el próximo viernes para que pueda ser un partido cerrado y que en una de esas puedan quedarse también con la victoria. No me queda más que agradecerles a todos que me hayan acompañado en este reporte post partido de la derrota 117-113 de la escuadra de la Gran Manzana en contra del equipo del Jazz de Utah, y recordarles como siempre que pueden seguirnos en Reporte Knicks en todas las redes sociales para tener toda la información al día de lo que vaya pasando con las noticias de los neoyorquinos. Recuerden entonces, estaré yo de vuelta aquí el próximo viernes para platicarles todo lo que suceda con ese partido entre los Knicks y los Phoenix Suns. Muchas gracias, yo soy Oscar Pérez y estaré de vuelta con todos ustedes el próximo viernes. Muchas gracias y hasta el viernes.